Buenas tardes, estimado licenciado y compañeros. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes en esta nueva sesión. Somos el grupo B1, el cual está conformado por Karen Liliana González, Jacqueline Paola Jiménez, Axel Gerardo del Cid, Sherman Manuel Rodríguez Monroy, Romeo Antonio Hernández y Juan Leonel Gómez Morales. Vamos a tener el gusto de abordar la norma internacional de contabilidad número 7, flujos de efectivo. Pero previo a explicar el desarrollo de la misma, es importante mencionar que este es el único estado financiero que cuenta con una norma detallada parte, ya que los otros 6 estados financieros los regula la NIC número 1 por el motivo de que esos estados financieros se trabajan bajo el método de lo devengado y el flujo de efectivo es el único que se trabaja bajo el método percibido. Es por eso que el flujo de efectivo lo regula específicamente la NIC número 7. Para poder entender el desarrollo de esta norma, es importante que nos familiaricemos con las definiciones que la misma nos proporciona. El efectivo prácticamente es todo aquello que está representado en monedas, en billetes y en depósitos monetarios o bancarios a la vista. Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que pueden ser fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a pérdidas insignificantes en su valor. Para que un equivalente de efectivo se pueda considerar una inversión, no puede ser mayor a un plazo de 3 meses. El flujo de efectivo son todas aquellas entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. Actividades de operación son todas las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de una entidad. Las actividades de inversión prácticamente es la adquisición de activos y la disposición de los mismos a un largo plazo. Y para finalizar con las definiciones tenemos las actividades de financiación, que estas no es más que el incremento de capitales de una entidad. Continuando con el desarrollo de la norma, nos proporciona el alcance. Efectivamente, el alcance de la NIC número 7 regula que el estado de flujos de efectivo debe presentarse bajo los lineamientos que esta norma establece. Asimismo, los usuarios de los estados financieros están interesados en saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y sus equivalentes de efectivo o sus inversiones. Y el objetivo de esta norma es evaluar prácticamente la capacidad que una empresa tiene para generar efectivo o equivalentes al efectivo, o asimismo requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en su efectivo para que mediante un estado de efectivo, pueda analizar prácticamente estas variaciones. Continuando con la presentación de la NIC 7, beneficios de la información sobre flujos de efectivo. Un estado de flujos de efectivo, cuando se usa juntamente con el resto de estados financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad, su estructura financiera, incluyendo su liquidez y solvencia, y su capacidad para afectar los importes y las flechas de flujos de efectivo, a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y las oportunidades. Definiciones. El efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambiar en su valor. Todo activo a corto plazo que se pueda convertir en dinero en menos de 90 días sin riesgo de pérdida de valor se considera como equivalentes de efectivo. El flujo efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes del efectivo. Muy buena tarde, licenciado, maestrandos. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la presentación de los estados de flujo de efectivo, lo cual en la norma está contenido en el del párrafo 10 al 12. Es muy importante el poder tener una adecuada presentación de los flujos de efectivo, porque esto nos permite el tener una visión más amplia para la toma de decisiones
y poder comparar cómo son utilizados los flujos de efectivo entre cada una de sus actividades. El estado de flujo de efectivo es el que nos informa acerca de los flujos de efectivos habidos durante el periodo, clasificado dentro de actividades de operación, de inversión y de financiación. Cada entidad debe de presentar sus flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión, operación y financiación de la manera que resulte más apropiada según la naturaleza de la compañía, ya que la clasificación de los flujos de efectivos según su naturaleza por las actividades citadas nos suministran información que pueden permitir a los usuarios el poder evaluar el impacto de la posición financiera de la entidad, así como también el poder ver su importe final, su importe utilizado de su efectivo y de sus equivalentes de efectivos. En este caso, la norma en su párrafo del 13 al 15 nos habla sobre lo que son las actividades de operación. Las actividades de operación, los flujos proceden realmente de las transacciones que constituyen. Nosotros podemos visualizar y tal vez tener un panorama más amplio de cómo poder clasificación, porque son, llamémoslo así, los flujos por la actividad principal de la compañía y en su giro normal. Este importe de flujos de efectivos procedentes de actividades de operación, estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para poder reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos, realizar sus nuevas inversiones sin tener que recurrir a financiamientos externos. Es muy, muy importante el saber clasificarlos porque, por ejemplo, nosotros podríamos tener ingresos por una venta de un activo de propiedad, planta y equipo, un elemento de propiedad, planta y equipo, y la venta de este elemento de propiedad, planta y equipo representa una actividad, un flujo por actividad de inversión, perdón. Sin embargo, si nosotros venimos y la compañía adquiere un activo, pero este activo es de una empresa que tiene activos mantenidos para la venta, por ejemplo, equipo que utiliza para arrendamiento, su giro es ese. Entonces, esos ingresos, esos flujos de efectivo que se derivan, pasan a ser a la clasificación de operación. ¿Por qué? Porque estos flujos son generados del giro habitual de la compañía, de la actividad principal que la compañía realiza. Buenas noches, siguiendo con la presentación, yo les voy a explicar un poco con relación a las actividades de inversión y actividades de financiación. Las actividades de inversión. En este tipo de actividad se representa la medida en la cual se han hecho desembolsos para recursos en el cual se prevé que se van a producir ingresos y flujos de efectivos en un futuro. Pero tenemos que tomar en cuenta que solo los desembolsos que den lugar a reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera el cual cumpla las condiciones para su clasificación como una actividad de inversión. En pocas palabras, ¿verdad? Podemos decir que son usos y fuentes para vender y adquirir activos fijos. Pero también se pueden tener operaciones de ingreso correspondientes a cobro de préstamos, compra de acciones y venta de bienes. Pero la norma nos da unos ejemplos más específicos, ¿verdad? Que yo considero que son importantes, ¿verdad? Con relación a las inversiones. Como primer punto tenemos pagos por adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Tenemos también los cobros por ventas de propiedades a planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Y por último tenemos anticipos de efectivo y préstamos a terceros distintos a las operaciones de este tipo hechas por entidades financieras. Como actividad de financiamiento, podemos decir que son métodos para aprobar, retirar y pagar fondos destinados a sustentar y las actividades de las compañías, ¿verdad? También podemos decir de una forma un poco más corta
de que estas actividades son relacionadas con la obtención y redistribución de fondos. Bueno, como observamos en la diapositiva, tenemos la parte de cobros procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital. Pago a los propietarios por adquirir o rescatar acciones de la entidad. Tenemos también la parte de reembolsos en efectivo de fondos tomados en préstamos. Y por último, pagos realizados por el arrendamiento para reducir la deuda pendiente de procedentes de un arrendamiento. Continuando con la exposición, yo informaré acerca de los flujos de efectivo por las actividades de operación. La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo por las actividades de operación usando uno de los dos siguientes métodos. El método directo. Este método presenta por separado las principales categorías de cobros y de pagos en términos brutos. El método indirecto. Este método inicia presentando la ganancia o la pérdida neta, cifra que luego se corrige por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas, de pagos diferidos y acumulaciones. La norma aconseja a las entidades que presenten los flujos de efectivo por las actividades de operación utilizando el método directo. Este método suministra información muy útil en la estimación de flujos de efectivo futuros. El método directo lo podemos realizar utilizando la información que nos proporciona la entidad, toda información contable, ajustando las ventas, el costo de las ventas, así como otras partidas en el resultado integral, incluyendo los cambios habidos durante el periodo de los inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación, así como otras partidas no monetarias. En el método indirecto, igualmente utilizamos los cambios habidos en el periodo de los inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades, y incluimos lo que es las partidas sin reflejo efectivo, que son todas aquellas como las depreciaciones, las provisiones, impuestos diferidos, pérdidas y ganancias de cambios realizadas. Bueno, continuamos con la presentación y ahora tenemos los flujos de efectivo de las actividades de inversión y de las de financiación. En este punto, la norma nos indica que las actividades de inversión y de las de financiación las debemos de presentar en términos brutos. ¿Qué quiere decir en términos brutos? Quiere decir que como mínimo nos pide que separemos las actividades que generan ingresos de las que generan salidas. Un ejemplo es que primero muestre el dinero recibido de los clientes separado del que se pagó a los proveedores. Ahí tengo separados los ingresos de los pagos. Es decir, en este caso, empleamos el método directo. Claro, la norma presenta algunas excepciones en las cuales sí se puede presentar de forma neta estas actividades, pero a ese punto vamos. En la información sobre flujos de efectivo en términos netos. Si hablamos de flujos netos, nos referimos a la variación de una cuenta. Es decir, que la información se presenta utilizando el método directo. Un ejemplo puede ser que empecé con las cuentas por cobrar en 70 y ahora tengo 60. Existe una variación negativa de 10. O también puede ser que empecé con 70 y ahora tengo 90. Tengo una variación positiva de 20. Esas variaciones están presentadas en términos netos. Y acá viene la norma y nos dice cuáles podríamos presentar. Nos la divide en dos incisos, los cuales dicen cobros y pagos por cuentas de clientes, siempre y cuando los flujos de efectivo reflejen las actividades del cliente más que de la entidad. También tenemos los cobros y pagos procedentes de partidas en las que la rotación es elevada, los importes son grandes y el vencimiento de estas es próximo. Y bueno, con eso terminamos la presentación de los estados de flujo de efectivo. Agradecemos mucho su atención.